Buenas a todos. En esta oportunidad vamos a aprender los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. Ambos son posesivos, solo que uno es un adjetivo y el otro es un pronombre. Es lo que vamos a tratar de aprender en esta oportunidad. Tenemos en la primera columna los adjetivos posesivos y en la segunda columna los pronombres posesivos. Vamos a hablar un poquito o explicar un poquito así brevemente. Los adjetivos posesivos son aquellos que son utilizados antes de un sustantivo. Indican posesión, pertenencia. Por ejemplo, mi libro, mi gato, mi mascota, etc. Y los pronombres posesivos son también palabras que indican pertenencia o posesión, pero a diferencia del adjetivo, los pronombres generalmente van al final de la oración y no requieren de estar acompañado de un sustantivo. Por ejemplo, puedo decir, este libro es mío. Y la palabra mío es el pronombre posesivo y va al final de cada oración. Aquí tenemos los adjetivos posesivos. Los adjetivos que indican pertenencia, que son my, your, his, her, its, our, your y their. Estos adjetivos son posesivos y necesitan estar acompañados de un sustantivo. Por ejemplo, my sister, your brother, his mother, her father y así sucesivamente. Y tenemos los tres plurales que es our, your y their. Bien, reitero, los adjetivos posesivos necesitan de un sustantivo, deben estar acompañados del sustantivo. Ahora, en cuanto a los pronombres posesivos, por ejemplo, la primera persona es mine es la primera persona, significa mío. Esa palabra va al final de la oración. Este libro es mío. This book is mine. La segunda palabra, yours, se diferencia el adjetivo por una sola letra, la S. La tercera persona, his, vea que es el mismo que el adjetivo posesivo, se escribe de la misma manera, pero es un pronombre posesivo. Her se diferencia, el adjetivo posesivo es her y el pronombre es hers, tiene una S. En eso diferenciamos. El its es lo mismo. Y sus plurales, ours, yours y theirs. ¿En qué se diferencia entre el adjetivo posesivo y el pronombre posesivo en los plurales? Es que simplemente tienen la S al final. Está agregado la letra S. Y ahí notamos la diferencia. Agregado la S son pronombres posesivos. Sigamos. Aquí en la primera persona podemos decir que mine significa mío o míos, porque puedo usarlo tratando de cosas en singular o en plural. Por ejemplo, puedo decir, este libro es mío, o bien, estos libros son míos. En inglés sería, this book is mine, o bien en plural, these books are mine. Y ahí tenemos el pronombre posesivo mine que va al final de la oración. En la segunda persona ocurre lo mismo. Puedo decir este libro es tuyo o estos libros son tuyos, que sería yours. Después de eso tenemos la primera persona del plural, que es ours, la segunda persona que es yours y la tercera persona es theirs, pero aquí no lo hice como tiene que ser. ¿Por qué? Porque me gustaría que diferenciemos algo. Esta tercera persona, al estar escrito their sin la S, no es un pronombre posesivo, es un adjetivo posesivo. Si le agrego la letra S al final, sí es un pronombre posesivo. Recuérdenlo, no olvidarse. Es por eso que dejé esta palabrita para tratar de marcar diferencia. Sin la S es un adjetivo posesivo. Con la S
es un pronombre posesivo. A no olvidarse. Continuamos. Veamos algunos ejemplos para que quede más claro. En este primer ejemplo dice, It is my new folder. Veamos que la palabra my está en rojo. ¿Qué es my? ¿Es un pronombre o es un adjetivo? ¿Qué dice usted? ¿Ha entendido? Hemos dicho que el pronombre posesivo normalmente va al final de la oración y este no está al final. Está antes de un adjetivo y de un sustantivo. Por lo tanto, es un adjetivo posesivo. Veamos el siguiente ejemplo. This new folder is mine. Vemos que la palabra mine está al final de la oración. Ese es un pronombre posesivo. Y como podemos ver, la palabra mine hace referencia a ¿qué? A this new folder. Es decir, que se refiere al sujeto de la oración. Porque si lo traducimos dice, esta carpeta nueva es mía. ¿Qué cosa es mía? Esta carpeta nueva. ¿Se entiende? Bien, sigamos. Otro ejemplo más. This is her pencil. Veamos aquí. Her está delante de un sustantivo. Por lo tanto, es un adjetivo posesivo. En este otro ejemplo, this pencil is hers. Está al final de la oración. Una pequeña diferencia que aquí en hers tiene una letra S. ¿Por qué? Porque es un pronombre posesivo. Vemos este otro ejemplo. En este ejemplo también he creado una pequeña trampita para ver cómo encontrar el error. Veamos aquí, dice, they are your books. Recordemos que la palabra they es un pronombre personal, normalmente utilizado para hablar de personas, y aquí estamos hablando de libros, de objetos. Por lo tanto, deberíamos usar otro pronombre, que es el pronombre these o those, que son pronombres demostrativos. Después lo explicaré todo eso. Por ahora, your es un adjetivo posesivo porque está delante del sustantivo books. Veamos otro ejemplo. Aquí dice, those books are yours. Veamos que yours va al final y tiene una S. Es un pronombre posesivo. Y aquí tenemos el pronombre those, que es aquellos. Aquellos libros son tuyos. Este pronombre es demostrativo, la cual podemos usar aquí para que quede mejor. Bien, eso es todo en cuanto a adjetivo y pronombre. La idea era dejar en claro la ubicación de cada uno de ellos dentro de la oración.